Muy bien, comenzamos a grabar entonces. Propiedades de la materia, chicos. La semana pasada, pues ya hemos visto lo que era la introducción a la química, ¿no? Hemos visto un video, hemos visto que la química está presente en todos los ámbitos que ocurren a tu alrededor, ¿correcto? Pero la química se centra netamente en el estudio de quién, de la materia. Y ahora vamos a conocer un poco de lo que es la materia, jóvenes. La materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, lo que yo puedo observar es, bueno, mi mesa, mi cómoda, mi laptop, tengo mi celular a la mano, mis zapatillas están ahí a un costado. Entonces, todo lo que tú puedas observar, en este caso se le considera materia, ¿sí? Y también todo lo que puede ser percibido por tus sentidos, ¿no? Adicionalmente de la observación. Por ejemplo, ahorita sentimos en este caso un poco de bochorno, ¿no? Por el clima actual que tenemos. Entonces, se considera materia a lo que también tú puedes sentir, como el frío, como el calor. ¿Sí? También se le considera materia pese a que tú no lo puedes observar, ¿no? La brisa del viento. Yo no puedo observar la brisa del viento, pero puedo sentir lo fresco que es, ¿correcto? Entonces también se le considera materia. Y como materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tenemos algunos ejemplos, la fogata, los vegetales, artesanías, objetos, etc., ¿no? Muy bien, entonces ya saben lo que es materia. Y ahora vamos a ver una pequeña clasificación. Muy bien. El primero, si yo les menciono en su quizzes o quizás en el examen, cuando lo vean en la parte final del mes, ¿quién fue el personaje que hizo la división, la primera división de la materia? En este caso fue Albert Einstein, el que vemos aquí. El muchachos también nos dio su teoría de la relatividad, no sé si se acuerdan en el caso del curso de física. ¿De qué trataba la teoría de la relatividad? De que cuando un cuerpo y otro cuerpo se juntan o algo así, ¿no? Cuando todo era relativo, nada es exacto. Las fórmulas matemáticas que conocemos actualmente solamente nos dan valores aproximados de lo que es la realidad, ¿correcto? Eso es teoría de relatividad. Espacio y tiempo van de la mano, ¿correcto? Entonces, a tener presente que si yo te pregunto en tu quiz quién fue el personaje que hizo la primera división de la materia, pues fue este físico matemático alemán Albert Einstein, ¿correcto? La primera lo dividió en dos grupos. La primera es condensada, ¿sí? La materia del tipo condensada. Jóvenes, para reconocer eso en algún examen es aquella materia que posee masa y volumen definido, ¿correcto? Masa y volumen definido. Por ejemplo, tengo mi celular, lo levanto, siento un pequeño peso, ¿no? Porque los dispositivos actuales cada vez son más ligeros, ¿verdad? Pero puedo sentir que tiene una determinada masa. Y al momento de observarlo también tiene un determinado volumen, ¿correcto? Es decir, cuando un objeto, en este caso materia, posee masa y volumen, se le considera tipo condensada. A ver, ¿quién me puede decir cuál de las imágenes que tenemos abajo es un ejemplo de materia condensada? A ver, Valeria, alguna de las imágenes que tú consideres que sea materia condensada, es decir, que tenga masa y volumen. ¿Cuál sería? A ver, Valeria, que posea masa y volumen. ¿Cuál de las imágenes que ves abajo? A ver, Jeremy, ¿cuál de las imágenes que ves abajo sería considerada materia condensada? ¿Alguna noción, alguna idea? Profesor, Dime. ¿la pelota de fútbol? Muy bien, la pelota de fútbol, ¿no? Correcto. El balón posee pues una determinada masa y un determinado volumen. Sí, muy bien. También, ¿qué más? A ver, el celular que ya lo habíamos mencionado, ¿correcto? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más posee en este caso? Masa y El volumen. cuaderno, Muy bien, el cuaderno también te dice, el cuaderno tiene masa y tiene volumen, ¿correcto? ¿Qué más? A ver, el gato también, ¿no? El gato también tiene una masa, El un gato. determinado volumen. Y las personas que están aquí, ¿no? También tienen una determinada masa y en este caso volumen. Entonces, a este tipo de materia, a este primer grupo le denominamos materia de tipo condensado. Profesor, ¿y cuál es el otro grupo? Esta es la más fácil de reconocer en los ejercicios porque es materia
dispersa, ¿sí? Ese nombre va a tener materia dispersa, que las van a representar, chicos, todas las energías que nosotros conocemos, ¿no? Todas las manifestaciones de energía se encuentran aquí. Entonces acá tenemos las imágenes que están sobrando, en este caso, la que estoy moviendo acá representa qué tipo de energía. ¿Qué tipo de energía será? De la electricidad, profe. Correcto, la energía eléctrica, ¿no? La imagen que tenemos por la parte de abajo, ¿qué tipo de energía será? Esta imagen que tenemos aquí. La energía solar, correcto, ¿no? Por los rayos del sol. ¿Cómo se llama, muchachos, esa energía que es producida por el movimiento de los vientos? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama esa energía? Esa energía comienza por... Eólica. Muy bien, la energía eólica, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento, en este caso, de los vientos. Jóvenes, y la energía que es producida por el movimiento del agua, ¿cómo se denomina? ¿Alguno de ustedes recuerda? Hidráulica. Muy bien, la energía Energía hidráulica, hidráulica. ¿no? La energía hidráulica, pues se produce por el movimiento, en este caso, de las olas, ¿no? Hidráulica. El movimiento, en este caso, de las olas, ¿no? Del mar, del océano, del agua, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, muchachos, todas las energías son producidas por algo, ¿verdad? Por el viento, por las olas, pero ¿en qué? En movimiento, ¿no? Los vientos en movimiento producen la energía eólica, las olas del mar en movimiento producen la energía hidráulica, el movimiento de los rayos del sol, obviamente, ¿no? Los rayos del sol también viajan, tienen un determinado movimiento, ¿no? El movimiento de los rayos del sol es energía solar, y la energía eléctrica es el movimiento de que, a ver, muchachos, el movimiento de que acá voy a considerar un punto en el examen, aquel que sabe cuál es, qué movimiento, de qué objeto, de qué materia me genera la energía eléctrica. A ver, el primero que levante la mano, el primero que me diga la respuesta. La energía eléctrica, el movimiento de qué será, jóvenes. Por un punto de su examen, ¿eh? A ver. ¿La tienen? ¿La tienen? La sencillo, mira, su mismo nombre lo dice. Profesor, ¿puede repetir la ¿El pregunta? molino? La pregunta era, ¿quién generaba la energía eléctrica, jóvenes? Era el movimiento, de su mismo nombre lo dice, de los electrones. El flujo de los electrones, jóvenes, genera la energía eléctrica. Entonces, el movimiento de una determinada materia me genera, pues, todas las manifestaciones de energía. Ahora, una pregunta que algunos caen en examen de admisión es, por ejemplo, la siguiente. El Sol, jóvenes, el Sol estará dentro de la energía, perdón, de la materia dispersa o de la materia condensada. El Sol, De la materia condensada. de la materia condensada, muy bien. El Sol, jóvenes, está dentro de la materia condensada. Por acá vamos a poner el Sol. Pero ¿por qué, profesor, el Sol está acá y abajo está la energía solar? ¿No son casi lo mismo? No, ¿verdad? Porque el Sol, si lo consideramos como un elemento solo, es materia condensada, tiene una masa, un volumen inmenso, ¿no? Ya lo comparamos en la clase pasada que necesitamos cerca de 4 veces el planeta Júpiter para poder tener el volumen del Sol. Pero lo que el Sol produce con el movimiento de los rayos, eso recién se considera energía solar, ¿verdad? Entonces, para ser considerada energía, perdón, materia dispersa, tiene que tener la palabra energía al inicio, ¿correcto? Y lo mismo con los vientos, ¿no? Los vientos, ¿dónde se situaría? También en materia de tipo condensada. Profesor, pero abajo está energía eólica, que también tiene que ver con el viento. Ah, claro. Pero lo que produce el viento recién está en la parte de abajo, ¿no? En forma de energía eólica. Y si yo te coloco como ejemplo un vasito con agua, ¿dónde estaría? ¿En condensada o en dispersa? Bueno, ¿Condensada? correcto, así como si fuera pues el sol, el viento, esos materiales pues se encuentran acá dentro de la energía condensada, pero lo que producen en forma de energía ya sería pues considerada dispersa. Ojo, miren, la particularidad de todos ellos es que tienen energía al inicio, energía, energía, energía. Fácil de deducir, claro que sí. El que hizo esta primera división pues fue Albert
Einstein. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que tenemos un pequeño cuestionario. No, ¿verdad? No, Entonces, profe. No, profe, todo bien. pasamos No. a lo siguiente, jóvenes. Acá ya tenemos en este caso las propiedades, ¿sí? Lo que quiero que remarquemos acá es propiedades extensivas, ¿sí? Ellas van a depender de la masa. Y además son aditivas, ¿no? No solamente hay que aprenderlo mecánicamente, sino saber qué significa. Entonces, por acá vamos a colocar una pequeña identificación. Nuestras propiedades extensivas. Ellas sí dependen de la masa, ténganlo presente, apúntenlo si gustan, recuerden que viene un quizzes, y son de tipo aditivas, ¿no? Aditivas viene de adición, es decir, se pueden sumar, ¿no? Y como les recomendé en la clase de ayer en biología, siempre es recomendable recordar esto como un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una varilla de metal, correcto, una varilla de metal de oro, y esta varilla pues que me mida unos 18 centímetros, ¿correcto? 18 centímetros y la otra varilla que sea pues unos 20 centímetros, ¿correcto, jóvenes? En total, ¿cuánto tendríamos en este caso, Thais? En total, ¿cuánto tendríamos si es que yo quisiera juntar esas varillas? ¿Cuánto tendríamos en total, Thais? O Eder, a ver, ¿cuánto tendríamos en total, Eder? 28. Muy bien, 38, ¿verdad, jóvenes? 38. Entonces, indirectamente, ¿qué me han hecho ustedes? Me han sumado, ¿verdad? Porque tienen la noción de que las longitudes se pueden sumar. Es por eso que es considerado de tipo aditiva. ¿Ven? Porque puedes sumar estas cantidades. Profesor, ¿y cómo se llama esta propiedad donde medimos los tamaños? Está aquí. Es la número 1, la extensión. ¿Ven? La extensión nos da qué cosa? La medida del largo, del ancho, es decir, todos los tamaños posibles nos da la extensión. Pero lo importante acá es que ustedes me digan, extensiva, depende de la masa, porque se pueden sumar, ¿no? Dicho de otra manera, son aditivas. Bien, apúntenlo, tengan en cuenta que viene ya su cuestionario. Y vamos a ver ahora la siguiente parte. Ojo, extensivas sí dependen de la masa. Y acá pues vamos a ver ya los ejemplos, jóvenes. La extensión ya la hemos medido, ¿no? Lo hemos visto en el ejemplo pasado. Sí, profe. Esta acá entonces lo podemos hacer como la talla, ¿no? Todo objeto, toda materia que pueda ser medido se considera en esta parte, ¿no? De extensión. Así se llama esta propiedad. A este niño lo podemos ver con 140 centímetros y a la niña con cuánto, no sé si puedo observar ahí, ¿puedo observar? Tiene 90, ¿no? Muy bien, tiene 90. 90 centímetros. Entonces, el tamaño de la materia se mide con la propiedad de extensión. Hasta ahí sencillo, ¿no? La extensión es fácil de recordar. La inercia, jóvenes, es el siguiente fenómeno. ¿Cómo puede venir en tu quiz o en tu examen? Es que los cuerpos, vamos a colocar acá, todos los cuerpos tienden a mantener su estado inicial, ¿correcto? Tienden a mantener su estado inicial, que puede ser en movimiento o en reposo. ¿Sí, jóvenes? Eso es lo que se denomina inercia. Un ejemplo, profesor, sería el siguiente, ¿no? Podemos observar acá que está este joven en una bicicleta en una primera instancia. Yo le voy a colocar que este joven está yendo velocísimo, mira, a 20 metros por segundo, no lo para nadie, ¿correcto? Y se le Está cruza, volando, profe. Superman. claro, y se le cruza un pequeño perro, ¿correcto? Obviamente él va a intentar frenar de golpe para no dañar a esta pequeña mascota, ¿no? Quizás una mascota, un perrito. ¿Y qué pasa con su cuerpo? Sí, pero el herido sale él. Claro, Él ¿verdad? sale herido, profe. Sale Contablemente volando. que sale la mascota, normal. Se cree Superman, no sale volando. Eso, jóvenes, es el fenómeno de inercia, ¿correcto? Profesor, ¿cómo lo puede explicar en términos físicos? Que esta persona, al momento de estar en la bicicleta, si esa bicicleta tenía 40 metros por segundo, tu cuerpo, al estar dentro de la bicicleta, bueno, encima de la bicicleta, también tiene esa velocidad. Y si frenas de golpe, tu cuerpo va a tender a mantener su estado inicial, es decir, a mantener esa velocidad. Y como no puede frenar de golpe, se va hacia adelante, ¿no? Ese es el fenómeno y propiedad de inercia, ¿no? Es por eso, Inercia. no sé si ustedes conocerán a ¿Ustedes por dónde viven, jóvenes? ¿El colegio en sí por dónde está? No sé si tienen la noción, porque yo estoy en el otro cono sur todavía, lejos, lejos.
¿Por dónde están ustedes? ¿Cómo se llama su distrito, jóvenes? Meta y comas, profe. Están por Coma Coma. también. Entonces, Comas. Yo ustedes estoy por sabrán, Honduras, profe. conocerán a San Agustín, profe. Honduras auto, 320. jóvenes, a la empresa de los chinos. Son unos autos celestes grandes. No sé si habrán visto. ¿Nada? Bueno, acá, por donde yo vivo, jóvenes, esta empresa, bueno, la particularidad de esta empresa, de estos autos grandes, que van a toda velocidad, ¿correcto? Van a toda velocidad, siempre están ahí en carrera de autos con otros autos y siempre están volando esos autos. Entonces, la particularidad que podemos ver ahí es que frenan de golpe a cada instante. Entonces, cuando tú estás subido, en este caso, en esta empresa, pues de los chinos, y el auto frena de golpe, ¿qué pasa con tu cuerpo? O incluso cuando ustedes han estado subidos en un autobús y frenan de golpe, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿Se va hacia atrás? ¿Se va hacia adelante? ¿Se mantiene quieto? Se va hacia adelante y aparte tienes golpes. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, se va hacia adelante, jóvenes, porque Depende. ustedes estar sentados dentro del auto, van a experimentar la misma velocidad del auto. Y cuando el auto frena de golpe, tú vas a seguir queriendo tener la misma velocidad del auto. Es por eso que te vas hacia adelante. Recuerden activar, jóvenes, su cámara, ya saben. Muy bien. Luego tenemos, jóvenes, acá la propiedad de impenetrabilidad, jóvenes. La impenetrabilidad, ¿cómo va a venir en su cuestionario o en su examen? Es que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Así de simple. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Y ahí vemos un ejemplo claro. Hay una pequeña piedra, ¿sí? Y al costado hay un recipiente con agua, jóvenes, ¿correcto? Una piedra y un recipiente con agua. Al momento de yo introducir esa piedra, va a generar una variación, ¿no? El volumen del agua va a subir. Y esto pues me caracteriza que dos objetos, dos materias no pueden ocupar el mismo espacio, ¿verdad? Le voy a dar un punto a aquel que me dice, jóvenes, aquel que me dice primero, ¿cómo se llamaba o quién fue, en este caso, el científico que me explicó que al momento de sumergir un cuerpo se eleva el volumen determinado por el mismo, ¿no? El volumen de agua? ¿Quién fue? Arquímedes. Muy bien, Arquímedes, ¿no? Al momento de sumergir un cuerpo, tú elevas o liberas el mismo volumen del agua, ¿no? Lo vimos en un video de la clase pasada, ¿no? Cuando descubrió esto y salió corriendo desnudo, ¿no? Gritando Eureka, Eureka. Ese video era de Arquímedes y justamente nos hablaba que al momento de sumergir un cuerpo, se libera el mismo volumen de agua. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Ya, muy bien, todo bien hasta ahí, ¿correcto? Vamos a seguir observando. Recuerden bien, con los ejemplos se puede manejar bien, ¿sí? Listo, ahora vemos la porosidad, jóvenes. La porosidad son los pequeños orificios, las pequeñas separaciones que tienen los cuerpos, ¿correcto? A eso lo puedes encontrar como en la parte teórica como las separaciones intermoleculares, ¿sí? Intermoleculares. ¿Sí? Muy bien. Casi, jóvenes, la mayoría de materia de tipo condensada tiene poros, ¿correcto? No hay cuerpo completamente liso, ¿no, profesor? Pero mi pared yo la toco, comienzo a sobarlo con mi mano y yo siento que es lisito. Claro, aparentemente es liso, pero si nosotros lo observamos con un microscopio, podemos darnos cuenta que, en este caso, que contiene, Las moléculas. claro, contiene la separación de poros. moléculas, ¿sí? Acá vienes a poner plato, Jóvenes, baby. ahora sí, vamos a observar ahora la divisibilidad. Y la divisibilidad, jóvenes, es muy sencillo, ¿sí? La divisibilidad es muy sencillo de entender. Solamente es dividir la materia en pedazos más pequeños, ¿no? La división de la materia. Entonces acá podemos colocar que divide objetos, nada más. Se conoce como dividir objetos. Y la siguiente propiedad es el peso, jóvenes. El peso. Hay que saber diferenciar, presten mucha atención acá. ¿Sí? Hay que saber diferenciar lo que es masa de peso, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a colocar acá la masa, jóvenes, aquí de las naranjas, si se puede ver bien, es 3 kilogramos. Del pescado es 2 kilogramos, ¿correcto? Estoy observando solamente la medición. Y en este caso de las uvas es 1 kilogramo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del término peso, ¿alguien recuerda cuál es la fórmula de peso? Lo deben haber visto quizás el año pasado. Fórmula del peso. Tiene una fórmula matemática. ¿Alguno de ustedes recuerda?
Fórmula matemática del peso. Creo que era la P, profe. La multiplicación de dos valores. Uno es la masa. Masa multiplicado por qué era el peso. ¿Alguno de ustedes recuerda? Era volumen, entonces, profe. Por ahí, cerca. Bueno, O es metros. masa por gravedad. ¿Sí? Masa por gravedad. La Gravedad. planeta Ah, Tierra. gravedad. Claro que sí. La gravedad, ¿cuánto vale? Bueno, para nosotros vale, para términos escolares, vale 10 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿no? Y su valor exacto, ¿cómo lo van a ver en los exámenes de admisión? Pues lo van a ver como 9.85, ¿correcto? Ese es el valor de la gravedad. Pero nosotros, como estamos todavía a nivel pre, vamos a utilizar el valor de 10, la gravedad, ¿verdad? A ver, vamos a reemplazar los valores acá. Si la masa era 3 kilogramos, multiplicado por 10, se vuelve 30. Su unidad va a ser el newton, ¿verdad? El famoso newton. Porque nosotros, ¿se acuerdan cuando hicimos la clase de introducción a la física y vimos lo que descubrió Isaac Newton? Él fue el primero en dar el término gravedad, ¿correcto? Entonces, él dio a conocer esta fórmula matemática, joven. Es por eso que la unidad del peso es el newton, ¿ven? En honor a Isaac Newton. Ahora tenemos 2 kilogramos. 2 multiplicado por 10 se vuelve 20 newton. Y 1 multiplicado por 10 se vuelve 10 newton, ¿verdad? Esa es la diferencia de masa y de peso, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre masa y peso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta hasta ahí? No, profe. Perfecto. Vamos a seguir observando. Ahora sí vamos a ver las propiedades intensivas, jóvenes. Apúntenlo. Las propiedades intensivas, ellas ya no dependen de la masa. Joven. Apúntenlo, ténganlo en cuenta. Recuerden que viene su quiz y también es nota, todo se promedia. Ellas no dependen de la masa. ¿Sí? Ellas no dependen de la masa. No necesitan en este caso la masa para poder existir. ¿Correcto? Y ahí está, pues. ¿Y profe, por qué no dependen de la... ¿Por qué no dependen de la masa? Bueno, el primer ejemplo claro sería la temperatura. Mira, voy a tomar como ejemplo la temperatura. Si nosotros estuviéramos en el salón de clase, ¿correcto? Todos metidos en el salón. Y si, por ejemplo, tengo un termómetro ahí y la lectura de este termómetro es 25 grados centígrados, ¿verdad? 27, ya, que haga calor, que haga bochorno. Todos los que estemos dentro del aula vamos a sentir el mismo calor. Pero cada uno de ustedes, y bueno, y yo también, vamos a tener diferentes masas, ¿correcto? Entonces, el calor, la temperatura no depende de la masa. Todos los cuerpos que estén en un determinado espacio van a tener la misma temperatura. Es por eso que no depende de la masa, ¿correcto? No depende de la masa. Así como la temperatura, cada uno de estos ejemplos no va a depender de la masa. Muy bien, vamos a ver acá. El primer caso, como les había mencionado, la temperatura, ¿no? Todos podemos estar dentro de un salón de clases, pero pese a que cada uno de nosotros tiene diferente masa en kilogramos, vamos a experimentar la misma temperatura porque estamos en un mismo espacio. Es por eso que la temperatura no depende de la masa, ¿no? Vamos a colocar que acá como ejemplo, pues si está haciendo calor ahí, 28 grados centígrados. Entonces sería así como ahorita, profe, si nosotros ponemos un termómetro cerca del sol, el termómetro lo que haría es subir, diciendo que hay bastante calor de temperatura. Claro, mide en este caso el calor o también puede ser el frío, ¿no? ¿Cómo lo van a encontrar en su examen, joven? Como la agitación de las moléculas. La agitación de las partículas, perdón, la agitación de las partículas del medio. Es decir, si estas partículas que están rodeándonos a nosotros tienen un movimiento más rápido, más veloz, habrá más calor. Pero si el movimiento de las partículas que nos rodean es más lento, se va a sentir frío, ¿correcto? Entonces, de esa manera, lo conocemos a la temperatura como la agitación de las partículas de las moléculas. Eso ténganlo muy presente, apúntenlo si gustan, recuerden que viene su quizzes, ¿correcto? Y acá, jóvenes, tenemos, a ver un ratito, saber diferenciar estos dos términos, ¿correcto? Ebullición y fusión, ¿sí? Muy bien. Ebullición y fusión, jóvenes. El término ebullición está sencillo, solamente voy a observar aquí.
Ebullición significa que un líquido se va a convertir en gas, jóvenes. Punto significa el instante cuando se convierte en gas. Algo que nosotros cometemos frecuentemente como error es asumir que la temperatura de tu tetera cuando está hirviendo es 100 grados centígrados, ¿correcto? Eso sería falso, ¿verdad? Si tu tetera hierve a 100 grados centígrados, todo el agua que está en tu tetera ya se tiene que transformar en gas. Eso ya sería, pues, si es que llegara a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando tú hierves el agua, realmente estás llegando a un promedio de 35, 40 grados centígrados. Nunca estás llegando a 100 grados centígrados. A eso se le conoce como punto de ebullición, el instante cuando se convierte el líquido en gas. Y el punto de fusión ya es todo lo contrario, cuando se convierte, en este caso, el líquido en trozos de hielo, ¿no? En estado sólido. Bien, tengan presente eso. Punto de ebullición, líquido se convierte en gas, profesor. Punto de fusión, se convierte en hielo, ¿correcto? El instante cuando se convierte en hielo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, muchachos, aquí? ¿Estamos vivos todavía? Sí, ¿no? Está sencillo, ¿no? Solamente hay que relacionarlo con algunos ejemplos. Profesor, ¿cómo era el punto de...? ¿De ebullición? No, de fusión, ¿cómo era? El punto de fusión es cuando tienes un líquido, cuando lo metes al refrigerador y se convierte ya en cubitos de hielo, se vuelve sólido, ¿correcto? Eso sería fusión, cuando el líquido se convierte en sólido, es decir, en el proceso de congelamiento. Muy bien, vamos a seguir observando y vamos a ver las tres últimas propiedades, jóvenes. La viscosidad. La viscosidad, ¿cómo les puede venir? Bueno, como la resistencia. Ténganlo pendiente ahí, pueden apuntarlo. La resistencia a fluir. El término fluir, bueno, es que un líquido o una determinada materia tenga rapidez al momento de moverse, ¿correcto? Uno de los líquidos que tiene mayor fluidez es el agua, ¿no? Yo puedo lanzar el agua y puedo observar que su movimiento es rapidísimo. Pero la viscosidad es todo lo contrario, ¿no? Aquellos líquidos o materiales que sean muy lentos al momento de moverse, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo claro, perdón, lo que es la miel, ¿verdad? La miel, cuando tú pasas, levantas una cucharadita y quieres echarlo en otro recipiente, puedes observar que cae muy lento, ¿verdad? Otros ejemplos que tengan viscosidad, jóvenes, ¿cuáles serían? La algarrobina, no sé si ustedes han visto, la algarrobina también es muy lento. La avena también, la goma también es espeso, ¿no? Al momento de pasarlo de un recipiente a otro, puedes ver que es lenta su La caída. silicona. Muy bien, también. Todo eso, jóvenes, lo denominamos viscosidad, ¿correcto? Viscosidad. El pegamento, ¿no? Todo tipo de pegamento. Terrocal, jóvenes. Todo eso, ¿verdad? Ahora, la dureza se explica por sí sola, ¿no? Dureza es aquel material que es resistente a ser destruido. Ahorita, el material que es más duro, el material con mayor dureza, ¿cuál es? ¿El diamante? Correcto, el material con mayor dureza actualmente es el diamante, ¿verdad? Entonces, el término dureza se explica por sí solo. Y la densidad, jóvenes, la densidad, observen por aquí, la densidad lo podemos evidenciar, por ejemplo, cuando nosotros combinamos el agua con el aceite, ¿sí? Lo movemos con una cucharita, nos podemos dar cuenta que no se van a juntar estas sustancias, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que se sitúa en la parte de arriba y quién se sitúa en la parte de abajo? ¿Habrán hecho ese experimento del agua con el aceite? La parte de arriba está color amarillo, la segunda parte color rojo con un poquito de azul y al último está verde. Claro. Profe, entonces los fluidos no se mezclan. Los fluidos no se mezclan. Dependiendo, ¿no? En este caso, el agua y el aceite, al poseer el mismo enlace covalente, no se pueden mezclar. Pero van a haber otras sustancias que no sean del mismo tipo de enlace, como el agua con el alcohol, que sí se pueden combinar. Eso lo vamos a ver en la clase de enlace químico, ¿correcto? Lo que quiero que tengan presente acá es que la densidad me ayuda a comparar los distintos líquidos. Por ejemplo, acá vemos, como dice su compañera, la parte superior está de color amarillo, pues ahí se encuentra el aceite. Miren, en este ejemplo, el aceite se encuentra ahí porque tiene una menor densidad, ¿correcto? Y en la parte de abajo está, en este caso, el agua, pero con colorante verde, y el agua se encuentra en la parte de abajo porque posee una mayor
densidad. Jóvenes, ¿cuál es la fórmula de densidad? La podemos Y ver. profesor, y lo que está de color Masa medio por rojo y azul. Esta sería otra sustancia, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre, ¿sí? Pero tampoco se puede combinar ni con el agua ni con el aceite, ¿sí? Este líquido, por ejemplo, la densidad del agua, jóvenes, es equivalente a 1. Y la densidad, en este caso del aceite que está acá, es 0,8. Quiere decir que quizás este líquido de color rojo sea 0,9, ¿verdad? El que tenga mayor valor de densidad se sitúa en la parte de abajo y el que tenga menor valor de densidad, como el aceite, se sitúa en la parte de arriba. Jóvenes, ¿y cómo lo interpretamos? Por matemáticamente, mira por aquí, matemáticamente con la siguiente fórmula, mira, masa dividida entre volumen. Quiere decir, el volumen es un espacio, ¿correcto? Es un determinado espacio. Significa que aquellos materiales, o en este caso líquidos, que posean una mayor masa en un determinado espacio, van a tener mayor densidad, ¿no? Y los que posean menor masa, sean menos pesados, van a subir, ¿no? Van a tener menor densidad. Dicho en otras palabras, el aceite tiene menor masa en ese determinado volumen y el agua va a tener una mayor masa, va a ser un poquito más pesado, por eso se sumerge, ¿correcto? Es lo mismo que pasa con nosotros, jóvenes. Cuando vamos a la playa, nuestro cuerpo tiene una menor masa, ¿correcto? En un menor volumen. Es por eso que la densidad de nuestro cuerpo va a ser menor de lo que nos puede mostrar en este caso, pues, el océano, ¿no? Imagínate el volumen del océano, la masa que posee el océano, es obviamente que el océano va a tener una mayor densidad. Es por eso que el océano, pues, hace que nosotros flotemos, ¿correcto? Hace que nosotros nos mantengamos en la parte de arriba. Ese es un ejemplo de por qué, pues, los objetos o algunos animales, o incluso las personas, podemos flotar en el agua, ¿no? Claro, haciendo una determinada actividad. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesor. Perfecto. Profesor, todo está claro. Muy bien, chicos, vamos a regresar al mismo No, link. profe, una última pregunta, a ver, antes de Dime. iniciar. ¿Qué era punto de ebullición? Punto de ebullición es cuando el líquido comienza a hervir y ya se convierte en gas. Ya se convierte en gas, ¿sí? El líquido que comienza a hervir se convierte en gas. Y fusión es lo contrario, ¿no? Cuando el líquido se va congelando y se convierte en estado sólido. Bien, jóvenes, vamos a regresar al mismo link para ya tomar su quizzes del día de hoy y terminar con la clase. Nos vemos en un minuto.